Buenos días, sean bienvenidos a la unidad curricular Planificación Estratégica Organizacional del programa de Maestría en Educación, Mención Gerencia y Liderazgo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESI. Quien les habla, Marco José Roa Méndez, doctor en Ambiente y Desarrollo, maestro por vocación y servicio, licenciado en Educación en el área de Biología y Química y con algunos estudios conducentes a maestrías en el área de la planificación escolar y todo lo relacionado con los procesos didácticos pedagógicos, así como comentarles de la experiencia previa con relación a lo que es la dirección de una institución escolar acá en Venezuela, luego de varios años de servicio a este servicio, em, llevando pues las riendas de una institución en el área de educación técnica. Allí pueden encontrar mi número de contacto frente a cualquier situación que se presente en cuanto al proceso de evaluación y al desarrollo de esta asignatura. Recordando que la filosofía de nuestra institución está enmarcado en un proceso andragógico horizontal donde nosotros asumimos el rol de facilitador y ustedes de participantes, donde el proceso del conocimiento es una construcción colectiva, donde la participación es activa y donde todos, pues, desde la experiencia, estamos en la capacidad de compartir nuestras ideas y de este modo poder, desde la cientificidad, reforzar lo que ya hemos venido aprendiendo. Para iniciar, me gustaría que los compañeros que están dentro de de la clase o de este encuentro sincrónico nos refieran acerca de qué es para ustedes la planificación. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Mil bendiciones. Mi nombre es Aide Medina. Profe, la planificación es la organización de un tema, cualquier sea el tema, pero tenemos que planificar primero las ideas y llevarlas a mostrarlas, a planificarlas y a la vez realizarlas con el transcurrir del tiempo. Esto es planificación. Muchas gracias, Aide. Rosiris nos puede compartir acerca de cuál es ese conocimiento previo que tiene sobre la planificación. Pues es como un proceso de toma de decisiones para alcanzar algo deseado. O sea, teniendo en cuenta la situación actual, los factores internos, externos, para poder lograr unos objetivos. Muy bien, gracias, Rosiris. Sí, Efectivamente, las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los diversos sistemas, no solamente el sistema escolar, sino los diversos sistemas, han generado que quienes tienen la responsabilidad de dirigir o de liderar los procesos dentro de esa organización asuman diferentes roles. Y de esta manera se tenga la capacidad para actuar de manera autónoma y de tomar decisiones que permitan acceder hacia este mundo globalizado en el cual nos encontramos, siendo la planificación una manera o un proceso sistemático que nos permita atender una realidad que esté presente dentro de esa organización y que por ende nosotros podamos establecernos metas y objetivos que a través de diversas estrategias nos conlleven a obtener resultados que sean favorables, pero tomando en consideración que estos resultados no deben ser solo para atender el problema actual, sino para que sea sostenible en el tiempo. Luego de que ya pues tenemos una visión clara acerca de lo que es el proceso de planificación o como concepto general, quisiera compartir con ustedes el plan de evaluación de este curso. Esta unidad curricular tiene 5 unidades, las cuales están distribuidas en una primera unidad, que es la que vamos a socializar el día de hoy, que está enfocada en conceptos generales, el concepto de la función de la planificación, cuál es su utilidad y de qué manera nosotros podemos encontrar diversas clases de planificación. Para esta primera unidad vamos a hacer entrega de un paisaje mental
acompañado de una composición, es decir, una explicación de su paisaje mental en unas 2 cuartillas donde ustedes refieran acerca de cuál es la importancia de la planificación dentro de las instituciones educativas. Este paisaje mental y composición tiene una ponderación del 20%. Seguidamente nos vamos a encontrar con la unidad número 2, donde nosotros vamos a analizar y vamos a estudiar lo que son los elementos de la administración estratégica. Y aquí vamos a ver cuáles son los diversos modelos de la planificación estratégica que puedan ser aplicadas tanto a las organizaciones como a las instituciones escolares. Para esta unidad 2 tenemos como estrategia propuesta lo que es un cuadro comparativo con sus conclusiones con una ponderación del 20%. Seguidamente, la unidad número 3, 4 y 5 van a tener una relación. Y esa relación va a iniciar con un primer informe donde ustedes, donde se encuentran laborando, deben observar cuál es la misión de esa organización, cuáles son los objetivos que tiene planteado en función al proyecto educativo institucional, al PEI, cuáles son esos objetivos que tiene, es decir, si son objetivos instruccionales o son objetivos técnicos operativos para la resolución de cualquier situación problemática y de qué manera se llevan a cabo los proyectos en esta institución desde un enfoque de evaluación estratégica. Y ese informe que ustedes deben entregar, un avance previo para evaluar un 25%, donde ustedes van a revisar, van a generar un proceso de acompañamiento de este proceso institucional, lo vamos a unir con una propuesta de un plan estratégico para dar respuesta a esas fortalezas y oportunidades, amenazas, puntos fuertes o puntos débiles que puedan estar presentes dentro de la organización escolar y que debe ir acompañado acerca de un video individual donde ustedes expliquen en qué consiste ese plan estratégico. Es importante comentarle a cada uno de los participantes que están inscritos en esta unidad curricular que cada una de las actividades van a tener las orientaciones descritas dentro del aula virtual y que sumado a ello van a estar los formatos en los cuales deben hacer entrega de sus actividades. Es decir, lo importante es no presentar fuera de las plantillas que como facilitador de la unidad curricular voy a compartir con ustedes y que además de ello cumpla con las normativas de la institución. Dándole en este sentido también una uniformidad a las actividades entregadas y partiendo de ese principio de flexibilización. Entonces, como el día de hoy nos encontramos en el curso, 2 compañeras, pero hay un número mayor de inscritos a través del grupo de WhatsApp en el cual hemos sido todos incorporados. Vamos a socializar las posibles fechas de entrega para generar estos acuerdos de aprendizaje y que por ende no nos vaya a obstaculizar nuestro proceso también diario de trabajo y de vida familiar. Es decir, que las fechas sean acordadas en conjunto, donde ustedes puedan ver que de acuerdo a la planificación también de la institución, nosotros nos podamos adaptar y que ustedes puedan hacer las respectivas entregas. ¿Estamos claros? Sí, profe, lo que pasa es que usted sabe que nosotros vivimos por acá en zonas alejadas y muchas veces ahora mismo está lloviendo, estamos en una oleada de lluvia, el internet se va, la luz se está yendo cada rato y muchas veces no hemos podido entregar las actividades a tiempo porque no nos da la tecnología, no está, las herramientas tecnológicas no nos están ayudando nada porque estamos en tiempo de lluvias, inundaciones, la luz se va, hay tormenta, entonces, profe, entonces eso se nos ha dificultado un poco. La actividad pasada se nos ha dificultado casi a la mayoría Vale, por Aide, acá, por esta zona. pero es Sí, profe. importante entonces. Para ello es que refiero que vamos a generar un espacio donde todos podamos establecer fechas de entrega
conforme a esa realidad del contexto en la que ustedes se encuentran, ya sea por motivos de lluvia, ya sean por diversos factores que se convierten en cuellos de botella para la entrega de ustedes de los trabajos, y que nosotros, partiendo de este principio de horizontalidad y de flexibilidad, podamos comprender, o en mi caso como facilitador, para que ustedes hagan una entrega oportuna y que el aprendizaje pues sea muy valioso para ustedes y sea aplicable en el contexto en el cual ustedes se desenvuelven. Entonces, la idea es que no veamos que los planes de evaluación son unas camisas de fuerza, sino que son espacios en los cuales nosotros compartimos saberes, compartimos experiencia, mostramos nuestras habilidades, nuestras destrezas, y de esta manera fortalecemos nuestras competencias, siendo el maestrante un profesional que va a tener las herramientas necesarias para poder conllevar los procesos educativos a través de la gerencia y el liderazgo de manera asertiva. Entonces, muchas gracias por esa acotación. Yo la tomaré en cuenta para este proceso de diálogo que vamos a construir en conjunto, y que ustedes, de acuerdo a mi propuesta, ustedes puedan también definir hasta dónde podemos hacer la entrega o no, y trataremos de comprender las necesidades individuales, pero también sabiendo de que hay un nivel de exigencia en el cual nosotros tenemos que ir cumpliendo para poder alcanzando también las metas de esta asignatura. ¿Vale? Sí, sí, profe, sí, señor. Listo, sí, Muy bien. señor. Entonces, luego de socializado este plan de evaluación, quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en esos conceptos básicos o conceptos generales acerca de lo que es la planificación estratégica organizacional, lo que nosotros conocemos como las funciones de la administración. Todo proceso educativo o proceso de una organización está orientado en cuatro funciones de la administración que son indispensables. Pero para nosotros poder avanzar dentro de esta sistematización de las diversas situaciones que se van presentando dentro del entorno en el cual nosotros nos vamos a desempeñar, nos vamos a encontrar que debemos partir de cómo lo vamos a hacer. Y que este cómo es donde nosotros vamos a visualizar qué forma, qué manera o qué plan vamos a llevar a cabo, y si lo vamos a obtener a corto, mediano o largo plazo. Y que esta primera función de la administración, conocida como planificación, debe ir de la mano con un proceso también, o una función que es la organización, que es el conjunto de herramientas y elementos o a través de que nosotros podemos alcanzar ese objetivo planteado. Y ustedes los decían, que planificar es establecer objetivos, establecer metas para la toma de decisiones, y que esta toma de decisiones debe ser en beneficio de todos los actores que están involucrados dentro de la organización escolar. Pero estos procesos de organización y planeación también deben tener una serie de estrategias que se deben tomar en cuenta para poder ejecutar y brindar una dirección clara a todos los elementos que están establecidos dentro de ese plan. Y que por último, debemos estar claros que dentro de las funciones de la administración debemos preguntarnos qué hemos logrado, qué debemos mejorar o qué debemos fortalecer a través de un seguimiento constante, de un acompañamiento, de un proceso evaluativo. Entonces, ¿qué es la planificación? La planificación va a abarcar la definición de las diversas metas de la organización. Nos permite actuar de una manera organizada, de forma sistemática y coherente, para poder analizar las diversas situaciones y entonces poder evaluar y decidir. Es decir, que la planificación es un proceso en el cual nos va a permitir a nosotros establecer una estrategia general para lograr esos propósitos que se han establecido y generar una jerarquización amplia de los diversos planes que nosotros vamos a tomar en consideración. Por ende, ¿qué nos permite este proceso de planificación? Coordinar diversas actividades para poder relacionar los fines con los medios. ¿Qué significa?
que debemos preguntarnos qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Porque de esta manera, la planificación nos va a permitir establecer como objetivo primordial la consecución de unos fines y poder reducir y acotar la incertidumbre. En las escuelas o en las diversas organizaciones, a veces, producto de la falta de estrategias de planificación, caemos en la improvisación. Y es cuando nosotros nos preguntamos por qué los objetivos planteados no se están logrando de manera efectiva. ¿O qué está ocurriendo en este proceso que estamos llevando a cabo dentro del contexto? Y es cuando nosotros, si hacemos una revisión exhaustiva o un proceso de acompañamiento, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no está enfocado en cómo se debe hacer. Y por ende, la planificación es el punto de partida para poder alcanzar ese éxito dentro de la organización y que los cuellos de botella se puedan subsanar y que al respecto nosotros poder establecer hitos que vayan en beneficio de todos los que hacemos vida dentro del sector educativo. Y por tanto, nosotros indicamos que cuando hablamos de planificación tenemos que decir qué entendemos por ella o cómo se relaciona la planificación con el desempeño. Y nosotros aquí tenemos dos características indispensables. Una, que la planificación nos permite tener una característica de ser protectora para poder minimizar los riesgos y la incertidumbre. Porque si hay una organización en la cual nosotros hemos hecho un diagnóstico previo, hemos visualizado cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus principales falencias, estamos en la capacidad de poder decir, bueno, vamos a aplicar estas estrategias frente a los problemas reales del contexto y eso ayuda a minimizar la incertidumbre que se genera. Y por ende la gestión de los resultados y los indicadores establecidos se van a ir logrando en el tiempo. Pero también la planificación tiene una característica que es afirmativa. Y cuando hablamos de esto, indicamos que es para incrementar ese nivel de efectividad organizativa mediante la coordinación. ¿Qué requiere o qué significa? Que ya nosotros partiendo de este proceso de protección y de afirmación para poder coordinar dentro del centro escolar, nosotros estamos, en cierto modo, acabando con la improvisación dentro del sector. Y que al momento de nosotros ser docente, coordinador o personal directivo de una institución, decimos que tenemos la responsabilidad de ser gerentes y garantes de garantizar los derechos consagrados para llevar a cabo la educación y que además de esto, asumimos un rol de liderazgo transformacional y efectivo en las instituciones. Pero esto no trabaja de manera aislada, va de la mano con el desempeño y con la manera en que nosotros llevamos a cabo cada una de las estrategias. La profesora Eva Gallardo nos comenta, citando a Robbins y a Coulter, donde nos dice que la planificación se va a ir relacionando con mayores utilidades, va generando mayor rendimiento sobre los activos y otros resultados financieros positivos. Es decir, que la calidad del proceso de planificación y la puesta en marcha de sus planes va a aportar más hacia el desempeño que al grado de planificación. Porque aquí es importante que nosotros estemos claros de que la planificación es un proceso flexible y que como proceso flexible debe estar orientado a que el desempeño sea efectivo, a que el desempeño sea óptimo, no a que nos vamos a regir solo a lo que establece un plan o un cuadro que está asociado a la planificación, sino que en ese proceso de flexibilidad nosotros nos vamos adaptando a los diversos cambios que se generen producto de la planificación y que además en medio de esa flexibilización el tiempo se convierte en un factor clave y que las organizaciones van a necesitar por lo menos 4 años de planificación sistemática para poder incidir en el desempeño. Un ejemplo de esto lo tenemos en las escuelas,
Cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro proyecto educativo institucional y comenzamos a observar a través de la aplicación de la FODA, de la DOFA, de la estrategia FLOR o de otros modelos o maneras de poder generar un proceso de diagnóstico para poder relacionar las diversas situaciones que se presentan, nos damos cuenta que tal vez en el primer año escolar no estamos alcanzando los resultados esperados, pero que es un proceso sistemático que va de año tras año hasta poder alcanzar la efectividad organizacional. Eso no nos puede llevar a la frustración, sino solamente comenzar a ver que pequeños cambios desde el punto de vista de la planificación estratégica nos está conllevando a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque es que la planificación, ajá, dígame. Profe, en la parte esa de la planificación, a veces uno dice, no, que es fácil, puede sonar fácil, profe, pero se necesita de mucha constancia, de mucho compromiso y de mucha responsabilidad para poder lograr lo que usted dice, el objetivo que nosotros nos proponemos. Porque a veces decimos, no, planificar es fácil, pero desde mi punto de vista no es fácil, porque se necesita todos esos 3 o quizás más elementos, la constancia, compromiso, responsabilidad para poder lograrlo. Gracias. Efectivamente, Rosiris. El proceso de planificación no lo podemos ver tampoco en que su grado de dificultad es tan elevado. Todo va a ir de la mano también con las diversas herramientas que nosotros podamos utilizar o podamos tomar en consideración al momento de llevar a cabo la planificación. Porque es que la planificación no lo podemos hacer de manera aislada. O la planificación no lo podemos hacer solo desde el punto de vista de la persona que la está llevando a cabo. Es un proceso que se hace en conjunto y que por ende su punto de partida para poder llevar a cabo un proceso de planificación es el diagnóstico. Es importante que también estemos claros, Rosiris, cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que es la planeación, tenemos la planificación instruccional, que es la planificación que nosotros llevamos dentro de los ambientes de aprendizaje para poder desarrollar cada una de las asignaturas o cursos establecidos dentro de la currícula en la cual está la institución educativa inmersa, pero también tenemos los procesos de planificación estratégica que viene siendo esos elementos macro que van a atender las necesidades institucionales y que de acuerdo a ese diagnóstico nosotros podamos generar planes que sean tácticos o planes que sean estratégicos operativos para poder atender las situaciones actuales a corto plazo y las situaciones que puedan ser sostenibles en el tiempo, que son los que nosotros llamamos a largo plazo. Por ende, hacer la planificación sí es un proceso de constancia, es un proceso de responsabilidad. Por eso es que la planificación requiere de un acompañamiento, de un acercamiento, de que nosotros podamos ver de qué manera estamos llegando a los resultados y cómo nosotros estamos alcanzando los indicadores establecidos. Cuando nosotros hacemos el proyecto educativo institucional, nosotros establecemos unas estrategias macro y que a partir de allí debemos hacer nuestros proyectos pedagógicos de aula. Y que además no se hace de manera aislada. El PEI es uno de los ejemplos más claros cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la planificación estratégica organizacional, porque no solamente estamos estudiando la parte pedagógica, sino también la parte administrativa, la parte de infraestructura, los valores, la parte del contexto, la cultura, entre también. otros. Todos los procesos metodológicos y demás que hacen vida dentro de la institución escolar. Entonces, ¿por qué planificar? Para poder marcar una dirección. Es decir, debemos hacer posible elegir dónde queremos estar en un futuro. Por eso yo hablo acerca de la sostenibilidad a través de la planificación. ¿Qué podemos nosotros ver para las futuras generaciones o para el mañana dentro de la organización en la cual nosotros nos encontramos, partiendo de esas estrategias que nos hemos planteado en función a un diagnóstico previo? Pero también decimos por qué planificamos para hacer posible que todas las personas
cuyos esfuerzos se requerirán para alcanzar los propósitos, conozcan los objetivos. Es decir, que todos los que hacemos vida o que somos actores dentro de la institución escolar debemos conocer el proceso de planificación. No es que solo el director hace un plan estratégico, pero todos los que están trabajando en conjunto con el personal directivo dentro de la institución van a desconocer cuál es el plan, sino que sea un proceso compartido, un proceso colaborativo, en las cuales todos estemos en la capacidad de aportar metas, coordinarnos y cooperar todo lo necesario para conseguirlas. A veces nosotros cuando llevamos a cabo los procesos de planificación, y lo hablo desde mi experiencia como docente de aula, generábamos un proceso de planeación que el estudiante no conocía. Y ocurría que el estudiante en este proceso instruccional iba hacia el fracaso escolar. Y nosotros nos preguntamos por qué el estudiante al momento de aprender cualquier asignatura o al desempeñar cualquier proyecto no alcanza los objetivos esperados por el docente. Es porque nosotros estamos planificando lo que para uno es correcto brindarle al estudiante. Pero no. si esto se hace a través de un proceso compartido, donde se hace un diagnóstico en este primer encuentro con el estudiante, conocemos cuáles son sus habilidades y destrezas y vemos cuáles son los conocimientos previos que él posee, nosotros podemos llevar a cabo un proceso de planificación que se adapte a la necesidad particular del alumno, se genera un proceso de contextualización de la currícula y que por ende vamos a obtener estudiantes con resultados sumamente favorables y estudiantes con números midiéndolo desde el punto de vista tangible, que van a superar tal vez las expectativas del docente, porque es un proceso en el cual todos los esfuerzos se unen para llevar un proceso de planeación en conjunto. Lo mismo debe existir en la escuela. Ocurre que en ocasiones quien lidera planifica, pero el docente que viene siendo el encargado de llevar a cabo todo lo estratégico operativo dentro de la institución en cada uno de los ambientes de aprendizaje a través de la relación con el estudiante, la relación con el padre y representante, la relación con la comunidad, lo desconoce y comienza a generarse no solamente un fracaso en la planificación, sino también un proceso de desmotivación escolar. Entonces, planificamos también para reducir la incertidumbre, para reducir las redundancias, para no decir, pero esto ya lo hicimos, esto es repetitivo, porque estamos volviendo a llevar a cabo lo que ya hemos venido construyendo. Sí, si los resultados siempre van a ser los mismos, en cambio, si se hace a través de un proceso coordinado y en conjunto, nos va a permitir minimizarlo y por ende llevar a cabo procesos óptimos donde podamos establecer criterios que nos sirvan para definir metas y objetivos a cumplir y que además se puedan generar procesos de comparación entre cómo lo hacíamos, cómo lo estamos haciendo y qué podríamos fortalecer para llevar a cabo el proceso de planeación escolar. En este sentido, cuando nosotros hablamos de la planificación, debemos partir de que tenemos 3 fases y que estas fases están orientadas inicialmente a, primero, una fase de investigación. Yo no puedo planificar si inicialmente no he generado un análisis o un diagnóstico. Y en esa fase de investigación previa a mi proceso de planificación, nosotros lo que hacemos es recopilar información. Saber a través de diversas categorías o de diversos elementos que queramos evaluar, ver cómo se está llevando a cabo para que luego a través del establecimiento de mis estrategias yo poder brindarles solución. Y en esta fase de investigación, además de recopilar información, nosotros generamos un análisis, una discusión, una reflexión, un contraste de ideas sobre la información obtenida, llegamos a conclusiones y hallazgos y luego generamos un proceso de seguimiento al proceso. Ya teniendo clara mi fase de investigación, nosotros nos vamos entonces a la fase de elaboración en el diseño y ejecución de las intervenciones y actuaciones. ¿Qué hacemos aquí? Priorizamos. Generamos un plan de acción, diseñamos programas y proyectos,
Generamos un proceso de implementación y ejecución de acciones. Controlamos, seguimos, evaluamos el proceso y por último generamos una tercera fase que está relacionado con mi sistematización en cuanto al proceso, los logros y los resultados finales. Por ejemplo, nosotros llegamos a la institución educativa, nos damos cuenta que los estudiantes de todos los grados tienen bajo rendimiento escolar. Pero dentro de este proceso de diagnóstico, de análisis, llegamos a la conclusión que el bajo rendimiento de los estudiantes puede ser, uno, por los factores ambientales, porque no hay acceso a, a las herramientas tecnológicas donde ellos puedan llevar a cabo los procesos de investigación, pero también estamos observando que la familia no se incorpora al proceso educativo de su hijo. Entonces, tenemos dos problemas, dos hitos que tenemos que observar y ver de qué manera los podemos resolver. Ya teniendo claro estas dos conclusiones acerca de lo que ocurre dentro del centro escolar, nosotros comenzamos a idear un plan de acción. Si tenemos que el estudiante no puede acceder a las herramientas tecnológicas por factores ambientales o por el contexto en el cual él habita, nosotros vamos a buscar qué estrategia puedo implementar para que el educando no se lleve la tarea para la casa, sino que él dentro del mismo centro escolar pueda a través de guías pedagógicas o a través de procesos de investigación de textos o mediante la innovación y la creatividad pueda llevar a cabo su proceso educativo. Pero tenemos otro factor que a pesar de que desde la escuela nosotros podamos brindar las herramientas, tenemos de que los padres no se incorporan al proceso educativo de su hijo, tenemos que tener una estrategia que sea coherente con la que estamos llevando a cabo desde el punto de vista técnico, que es de qué manera yo voy a incorporar el padre de familia al proceso escolar de su hijo. ¿Cómo generamos en ellos corresponsabilidad sabiendo que son los principales garantes de la educación de sus hijos? Entonces, puede ser a través de encuentros formativos, de la escuela para padres, de encuentros culturales, lúdicos recreativos, donde los padres se incorporen a la escuela, sabiendo que ellos tienen trabajo y otras responsabilidades que asumir, pero que nosotros desde la escuela podamos motivar y despertar esa curiosidad para que el padre y representante también quiera ser partícipe de la educación. Y que por último nosotros podamos establecer una rúbrica o un espacio o un check en el cual podamos indicar diversos indicadores para ver si estamos alcanzando o no lo que nos hemos planteado inicialmente y qué podríamos hacer para mejorar la estrategia planteada. Todo lo que les he explicado anteriormente lo podemos ver en este gráfico, donde nos encontramos una situación inicial, que es mi nivel de partida, donde nosotros hacemos un análisis de las situaciones, vemos los diversos problemas o necesidades, seguidamente nos vamos a establecer los diversos planes de acción, programas o proyectos a través de estrategias, objetivos y metas para poder generar un cambio de comportamiento o poder generar un cambio dentro de la cultura organizacional mediante la implementación de indicadores y conforme a la gestión por resultados. ¿Qué nos permite esto? Uno, tomar en consideración esas funciones de la administración. No solamente estamos planificando, sino también estamos organizando, se está generando un proceso de ejecución, un proceso de control y seguimiento mediante no solo evaluaciones intermedias, sino también un proceso de evaluación final. ¿Y qué nos permite generar todo este proceso? Tener una organización inteligente, una organización estratégica, una organización responsable que nos permita tomar decisiones y que en caso de no lograr resolver la problemática planteada, volvemos a generar un proceso cíclico, holístico, integral, en el cual nos va a permitir volver a generar un proceso de replanificación y por ende mejorar las problemáticas latentes dentro de la escuela. Pero la planificación no solamente tiene unas fases o solamente unas características específicas.
también tiene una serie de elementos y que nosotros debemos conocer. Decimos que es un proceso donde establecemos metas u objetivos. ¿Pero qué será una meta u objetivo? ¿Cómo lo podemos definir nosotros? Como resultados deseados por individuos o grupos o organizaciones enteras, como el aspecto que me va a permitir a mí marcar la dirección de todas las decisiones administrativas, o como los criterios con los que nosotros aspiramos o esperamos que se logren, pero también de qué manera los podemos medir. Eso es un objetivo o una meta, desde el punto de vista de la planificación. Pero que esas metas u objetivos, sin caer en el tema metodológico de cómo se deben redactar, porque eso lo vamos a ver posteriormente, debe ir de la mano con los diversos planes que nosotros vamos a generar. Y que esos planes van explicados en cierto sentido como los documentos en los que nosotros vamos a explicar cómo vamos a alcanzar las metas. Y que estos planes se deben diferenciar. Tenemos planes tácticos y planes estratégicos. Estos planes tácticos son planes a corto plazo en los cuales nosotros vamos a resolver un problema de manera inmediata, pero también tenemos planes estratégicos o planes de acción en los cuales me permite a mí a largo plazo poder ir dándole respuesta a las necesidades reales del contexto. Por ende, en los planes nosotros podemos establecer cuáles son los recursos, cuáles son los tiempos empleados, cuáles son las herramientas que necesitamos, qué estrategia puedo implementar allí, qué actividad voy a llevar a cabo y que por ende, quiénes son los responsables. Sabiendo que una estrategia viene siendo ese patrón de acciones y recursos diseñados para alcanzar las metas de la organización. Pertinente identificar que es diferente una estrategia de una actividad. Es diferente un objetivo de una actividad. El objetivo es la acción. El objetivo viene siendo qué es lo que yo deseo lograr. La estrategia es cómo lo voy a hacer. Y la actividad es el conjunto de situaciones que me van a permitir a mí alcanzar mi estrategia. Por ejemplo, nosotros queremos que mi objetivo sea incorporar los padres de familia al proceso educativo de sus hijos. Pero mi estrategia está enfocada en establecer la escuela para padres para la corresponsabilidad escolar. Pero mis actividades están enfocadas en cada una de las situaciones. Por ejemplo, convocatoria de los padres, desarrollo de temas para la escuela para padres, construcción de estrategias lúdicas recreativas, entre otros. Entonces, esa viene siendo la relación que debe tener estos tres elementos. Y que nosotros también, en el momento de establecer nuestros planes, tenemos que estar claros de que existen una serie de programas en los cuales nosotros vamos uniendo cada uno de los planes que han sido diseñados, ya sean por actividad o por estrategia o por periodo específico, donde este proyecto tenga metas globales dentro de la organización. El proyecto educativo institucional, al momento de nosotros generar los diversos planes de acción para alcanzar el objetivo de esta institución, me puede conllevar a mí que puede ser considerado, en cierto modo, un programa. Y un programa que debe responder a las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? Porque es que estas políticas nos van a representar las diversas directrices generales y que están destinadas a orientar y enmarcar la toma de decisiones. Es decir, no trabaja por ocurrencia, sino trabaja conforme a lo que establece el ente rector y la legislación del país. Pero también dentro de estos elementos de la planificación nos vamos a encontrar con reglas, procedimientos y presupuestos, siendo las reglas esas instrucciones imperativas sobre el modo en que debemos actuar, describir sin margen alguno de discrecionalidad. Es decir, va a referir qué se puede hacer o qué no puede hacerse y cómo deberá llevarse a cabo. Y que estas normas nos van a permitir a mí no
ver la planificación de forma inflexible, sino saber que debe existir una sistematización lógica o una jerarquización de los diversos procesos de acuerdo a ese margen en el cual nosotros nos estamos incorporando. Y que además dentro de estos elementos de planificación tenemos que un procedimiento viene siendo este conjunto de pasos sucesivos donde el gerente debe responder a un problema estructurado como por ejemplo la compra del material, cómo se debe hacer, al momento en que existe una incidencia, cuál es ese procedimiento que debemos llevar a cabo para tomar decisiones dentro de la escuela. En el caso de que haya una situación de violencia, cuáles serían las rutas de atención del estudiante para que esas situaciones de violencia no se sigan presentando, son parte de los procedimientos. Y los presupuestos es cuando nosotros a través de la cuantificación podemos en términos monetarios decir económicamente qué se requiere para la implementación de los planes planteados, siendo un proceso de planificación organizacional en conjunto. Entonces, conociendo qué es la planificación, cuáles son sus características principales, cuáles son sus fases y cuáles son sus elementos, nosotros podríamos decir que la planificación estratégica es un proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organizacional y las estrategias que van a permitir para ser alcanzadas. Y que esta planificación estratégica me va a permitir a mí fijar los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y la evaluación de la gestión. Porque la planificación estratégica tiene una serie de pasos y que nosotros las vamos a ir conociendo en el desarrollo de este curso. Y yo quiero compartir con ustedes de manera muy genérica algunos pasos de la planificación estratégica, pero que sí nosotros comencemos a estar inmersos dentro de la misma. ¿Qué es lo primero que hacemos en la planificación estratégica? Vamos a definir los atributos de la estrategia. Nosotros, y que esto va muy enfocado con la unidad número 3, 4 y 5 dentro del proceso de evaluación, necesitamos ver cuáles son los principios rectores de una organización, cuáles son los valores fundamentales, qué visión tiene, es decir, la imagen del futuro, cómo se quiere ser vista esta organización, la misión que debe tener, es decir, el objetivo más alto de abstracción en el cual nosotros podamos decir cuál viene siendo su fundamento o a qué está destinada esta organización, que luego, de acuerdo a lo que nos establece acá BSC, el software de gestión estratégica, que viene siendo la priorización de estrategias mediante la formulación como un pilar para la futura estrategia que vamos a implementar, estableciendo un mapa estratégico como un objetivo de negocio conectado por la lógica de causa y efecto. Yo les daba un ejemplo a ustedes cuando referíamos de los problemas del bajo rendimiento escolar que se puedan generar y cómo nosotros desde el punto de vista del objetivo organizacional podemos generar esa lógica de que qué lo causa y qué efecto genera y cómo nosotros lo podemos resolver. ¿Qué objetivo podemos plantear en función a ese mapa de estrategia para poder establecer indicadores, es decir, cuantificar los objetivos, hacerlos tangibles, generar métricas de actuación y de resultados de acuerdo a la cuantificación de los factores de éxito de los resultados alcanzados y generar un proceso de iniciativas en los cuales nosotros podamos generar una justificación, un plan de acción, unos presupuestos y que de forma de cascada poder ir atendiendo las necesidades reales del contexto, generar un proceso de ejecución y por último, evaluar el proceso. Entonces, para finalizar, la planificación tiene un carácter finalista, es decir, va a cobrar sentido si con ella se logra contribuir a la consecución de los adecuados objetivos organizativos, con más probabilidades que sin llevarla a cabo.
va a ser también un proceso reflexivo e intelectual previo a la acción. Por ende, me permite reflexionar sobre el punto de partida, el punto de llegada y el camino a seguir. Pero también la planificación me va a permitir a mí implicar, desarrollar un proceso formal y sistemático que requiere un análisis de la realidad y la consideración de previsiones sobre un número cada vez mayor de variables. Por ende, también va a permitir, requerir, llevar a cabo diversas actividades complejas, desarrolladas por toda la organización, pero debe ser conocida y comunicada a todos los miembros de la organización. Lo que comentaba, debemos generar un proceso de planificación compartido. Y que además la planificación debe basarse en procesos y previsiones racionales y objetivas optimizadas por instrumentos de pronóstico. Es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo puede ser sostenible en el tiempo? ¿Cómo se puede mantener para poder alcanzar los objetivos organizacionales y por ende mejorar la situación de la institución en la cual estoy inmerso? Esto significa que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Esto es un mensaje de Peter Drucker donde nos refiere que no debemos planificar de acuerdo a esos vicios o esos lados oscuros de la planificación donde por la necesidad del momento los generamos, pero no vemos cuál va a ser su alcance en el tiempo. Entonces, muchas gracias. Estoy atento a cualquier pregunta o cualquier comentario acerca de esta primera actividad sincrónica, donde estamos compartiendo los conceptos generales de la planificación y que además va a comenzar a ser un proceso compartido de conocimientos, de saberes, en los cuales vamos a irnos fortaleciendo, tanto ustedes como participantes y en mi parte como facilitador. A usted muchas gracias por esta importante intervención, mi profe. Muy buena. Gracias, Rosiris. No, profe, la explicación muy buena, muy explícita. Lo que tenemos que tener en cuenta es vincular el plan institucional de nuestra institución para mejorar nuestro trabajo que vamos a realizar en las actividades, ¿no? Sí, señora. Vamos a revisar, vamos a estar atentos a las diversas orientaciones dentro del aula virtual. De igual manera, a través de ese grupo que ha creado la institución, donde podamos generar dudas, preguntas, interrogantes, donde ustedes pues puedan conllevar acerca de un proceso de planificación estratégica y que les permita mejorar también su acción pedagógica. Porque efectivamente el PEI es la columna vertebral de los procesos de planeación escolar y el PEI se convierte en la principal herramienta para que desde el punto de vista estratégico podamos llevar un proceso educativo integral, de calidad y conforme a los estándares establecidos. Profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estoy atento a cualquier cosita. Que tengan un feliz y excelente fin de semana. Y bueno, compartiremos este video con los compañeros que no pudieron incorporarse para poder brindarles pues las asesorías necesarias en el desarrollo del curso. Bueno, sí, señor. Gracias. Mil bendiciones, profe. Igualmente, que pase un feliz fin de semana. Gracias. Bueno, Rosiris, Aide, feliz día. Estamos en contacto.